La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. En la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, el texto dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que tú nos visites, Señor. Te pedimos una vez más que tú nos visites. Yo te pido, Señor, que por el poder de tu palabra seamos edificados en esta hora. Señor, inquieta nuestros corazones, haznos sensibles, quebranta nuestros corazones, humilla nuestra altivez, avergüenza nuestro orgullo, cualquier arrogancia de nuestros corazones, Señor, apártala en esta hora. Permítenos, Señor, escucharte a ti. En esta hora yo te pido que por el poder de tu gracia tú conduzcas cada palabra que salga de mi boca. Por el poder de tu Espíritu, Señor, mis hermanos y yo, las vidas de mis hermanos y la mía, seamos edificados, Señor. Ellos no necesitan escucharme a mí, yo tampoco necesito mis razonamientos, mis propias palabras. Te necesitamos a ti, Señor. Háblanos en esta hora. Ponle peso espiritual, Señor, a cada palabra que salga de mi boca para la edificación, para la corrección, para el consuelo, para el propósito que tú tengas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero por sobre todas las cosas, no permitas que seamos insensibles, Señor, a tu verdad. Haz todo lo necesario para que nuestra vida, para que nuestro espíritu, para que nuestro corazón esté quebrantado delante de ti, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, yo creo que no está de más reconocer una realidad que probablemente es patente para todos nosotros, que es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo absolutamente pervertido, donde la perversión es la norma moral que rige este mundo. No debiera sorprendernos porque la Escritura lo ha advertido así desde que fue planteada, de que el Espíritu Santo la inspiró. El mundo está bajo el maligno, el mundo está determinado por la corriente de este mundo, esta estructura de pensamientos, de acciones, de influencias que provienen directamente de Satanás, y por lo tanto cada acción, cada pensamiento, cada conducta, cada disposición interna del corazón de los hombres que no están en Cristo, por cierto, promueve, el mal, busca el mal, se satisface en el mal, y estamos insertos en esta realidad, y es una realidad que no podemos evitar. Es una realidad que no, mientras estemos en el cuerpo, al menos estaremos acá, estaremos expuestos a esa realidad, que es además una realidad que no es indiferente a nosotros. Cuando digo de nosotros estoy hablando de la Iglesia de Jesucristo, de los redimidos. Es una realidad que es adversaria, es uno de los adversarios que los cristianos tenemos, que los redimidos tenemos. Y yo creo que tenemos que estar muy conscientes de
de esta desafiante realidad. Yo creo que no muchas veces los cristianos nos movemos con mucha ingenuidad en medio de este mundo, de verdad creyendo que el mundo nos ama o que el mundo es amigo nuestro o que el mundo podemos construir algún grado de complicidad inclusive con el mundo. Y eso es un acto de absoluta ingenuidad, de necedad, de estupidez y aún más de impiedad, porque significaría, si eso es así, como muchos pensan, como dictan muchos de nuestros pensamientos, significaría que Jesús mintió. Y la Escritura es explícita al señalar que el mundo está en contra de nosotros, que el mundo es adversario nuestro, que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Aún más, Jesucristo intercede por los redimidos pidiéndole al Padre que seamos guardados del mundo. Y muchas veces nuestros pensamientos dictan justamente lo contrario, como si pudiéramos construir algún grado de relación, de vinculación con el mundo. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de las personas, porque la única forma de poder llevar el Evangelio a los perdidos es hablándole a las personas en el mundo, sino estoy hablando del sistema, de los pensamientos, de las ideas que rigen este mundo. Ahora, vivimos en él, estamos insertos en él y por lo tanto tenemos algún grado de vinculación inevitable por designio de Dios. Dios determinó que así fuese, que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Ahora, la Escritura nos enseña que cuando un redimido entra a un lugar donde hay tinieblas, entra el propio Jesucristo. Por causa de la encarnación, es decir, de que cada alma humana se transformó, cada alma redimida, humana redimida, se transformó en un habitáculo de la propia Trinidad, es decir, en nosotros habita la propia Trinidad completa de Dios. Por consecuencia, cada vez que nosotros estamos en algún determinado lugar, en algún contexto, nosotros tenemos que, si es que estamos en Cristo, si verdaderamente Jesucristo es el Señor de nuestra vida, y esto no es una mera declaración, porque declararlo es muy fácil, sino es una realidad espiritual en cada uno de nosotros, entonces el propio Cristo está en ese lugar. Hermano, y eso es, la historia ha demostrado que eso es verdad, la Escritura nos enseña primero que eso es verdad, y estoy seguro que el testimonio de muchos de nosotros también demuestra eso, en que en ocasiones hemos sido usados por Dios sobrenaturalmente para poder ser un instrumento en las manos de Dios con un determinado propósito piadoso o divino. Ahora, yo no creo que estemos tan conscientes y les desafío a que le pidamos al Señor nos haga conscientes de lo que significa esto. No es el tema del día de hoy, de lo que significa ser tabernáculo de Cristo, pero yo creo que necesitamos crecer cada vez más en una comprensión sobrenatural de lo que esto significa, porque nos va a hacer vivir con un peso de responsabilidad necesario y mayor que probablemente con el que la mayoría de nosotros vive. Ahora, sin embargo, aunque todas estas declaraciones de que somos tabernáculo de Cristo, de que la plenitud de Dios habita en nosotros, de que la Trinidad habita en nosotros, de que donde estamos nosotros está Cristo, que por cierto son verdades bíblicas y espirituales, tienen un alto componente quizás como de espectacularidad, y es verdad, no lo niego, es un milagro sobrenatural de Dios, se sustenta en verdades eternas, en la propia intervención sobrenatural de Dios, es incomprensible desde la física, desde las leyes naturales, muchas de ellas, y por cierto es algo espectacular y sobrenatural, que la propia naturaleza divina habite en nosotros, eh, y un montón de cosas que cuesta hasta poner en palabras. Cuando nosotros vamos particularmente a los escritos del apóstol Juan, nosotros vamos a encontrar elementos bastante más concretos, por decirlo de alguna forma, bastante más prácticos, bastante más perceptible por nuestra realidad natural de lo que significa estar escondido en Jesucristo, que Jesucristo habite en cada uno de nosotros. O sea, el apóstol Juan, que fue el apóstol que tuvo una relación personal, directa con Jesús, junto con los otros 11, por cierto, o los otros 10, para dejar de lado a uno, dejar fuera a uno, pero la Escritura habla de una relación especial de Juan con el Señor Jesucristo, que vio a Jesucristo, que estuvo con Cristo, que tuvo un compromiso afectivo. Yo celebro, personalmente, me llama mucho la atención la actitud humilde que Juan tiene inclusive para escribir, para referir a sus propias acciones en su evangelio, lo cual nos muestra que Juan era un hombre que entendía de alguna forma lo que significaba seguir a Cristo. El propio Juan
pudiendo, aunque que por lo demás es el propio escritor que enseña con denuedo los milagros y la sobrenaturalidad y la intervención sobrenatural de Cristo, cuando habla de lo que significa la identidad con Jesús, al menos en este texto, es bastante más sencillo, bastante más práctico, bastante más, permítanme la licencia, más terrenal de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa estar en Cristo. No estoy diciendo con eso que la identidad cristiana sea terrenal, en absoluto. La identidad cristiana se sustenta en una intervención sobrenatural y es espectacular, tal como les he dicho en la introducción, pero al menos en este texto, en el texto que partí leyendo, la descripción de nuestra identidad cristiana es perfectamente terrenal, es perfectamente comprensible desde nuestra vida práctica, es perfectamente interpretable desde nuestra vida práctica, desde nuestra vida cotidiana, desde el día a día. Voy a partir solo con el final. Aquel dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es muy simple. Es muy sencillo eso. El texto parte explicándonos además de que él mismo inspira, o el Espíritu Santo inspira estas palabras con el propósito de que no pequemos. Porque había una profunda preocupación, la sigue habiendo, porque la iglesia cristiana, la gran amenaza del cristiano es el pecado. Sigue siendo el pecado el día de hoy inclusive. Y Juan nos dice, escribo esto para que no pequen. No es difícil. No es simple la advertencia. Todo esto escribo para que no pequen. Hermano, porque el pecado es el gran flagelo del redimido. El pecado es lo que amenaza la identidad del redimido. El pecado amenaza la vida diaria del redimido. El pecado amenaza el propio cuerpo, inclusive, del redimido. La propia naturaleza humana es amenazada por el pecado. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender, si es que verdaderamente somos redimidos o algo de la naturaleza divina habita en nosotros, voy a llegar a por qué lo planteo en esta condición, de esta forma condicional, es que el pecado no es un amigo, no es un aliado, y por lo tanto nuestro estándar frente al pecado debe ser de cero tolerancia. No hay ningún componente de pecado que podamos tolerar en nuestra vida. Ninguno. En ningún aspecto, en ningún contexto. El pecado no es contextualizable. Yo no puedo decir sí, pero, el famoso pero, que por lo demás tiene más historia que nosotros. Hay muchas herejías que proveyeron, que se entraron a la iglesia y provienen de este famoso pero, de condicionar la verdad absoluta de Dios, de relativizar la verdad absoluta de Dios. Eso sigue tan presente el día de hoy. No, sí, está bien, el pecado es malo, pero yo hago esto, pero si mi mujer no hiciera esto, yo no haría esto. Y es verdad, soy culpable, pero hasta el día de hoy nosotros enfrentamos eso. Cuando predicamos el Evangelio decimos, eres un ser depravado, eres malo, estás condenado, tus acciones completas son iniquidad. Y la persona nos dice, no, sí está bien, ya sí, perfecto no soy, pero la condicionalidad, el atenuar la verdad absoluta de Dios ha estado presente desde el principio. Hermanos, inclusive en nuestras propias mentes. Juan dice, escribo esto para que no pequen. Porque el cristiano tiene un profundo compromiso con huir de cualquier indicio de pecado. Hermanos, vivimos en un mundo que ha relativizado el pecado, se ha mofado de él, porque no le importa la santidad de Dios, porque no le importa lo que Dios piense, no le importan las consecuencias. Y esa cultura de pecaminosidad, que no es una cultura que ha regido la raza humana. Si usted analiza, si usted lee un poco lo que pasaba hace 100 años atrás simplemente, había conceptos, particularmente por reforma, conceptos de santidad instalados en la cultura del hombre. Hoy día no es así. Hoy día la cultura humana, la cultura de nuestra sociedad nos dice que el pecado es bueno, o que al menos hay grados de ello que es soportable. El mundo dice el pecado es bueno, la iglesia religiosa dice hay grados de tolerancia frente al pecado. Y yo voy a la Escritura y la Escritura dice, escribo esto para que no pequéis. Porque el pecado no es la norma en el cristiano. O sea,
Hermano, voy a tratar de ser lo más simple que puedo. Si usted está consciente de que está pecando, si hay algo en su vida en el cual usted está consciente que es pecado y es contrario a Dios, arrepiéntase, busque ayuda, haga todo lo que esté a su alcance. Porque Juan escribe para que no pequemos. Porque la norma del cristiano es huir del pecado. Porque el pecado es inaceptable en todas sus formas, en todas sus condiciones, en todo contexto. No existe, insisto en esto, sé que lo dije, lo digo nuevamente, porque creo que es la gran tentación que tenemos todos, de generar contextos, de contextualizar el pecado. Ay, es que si yo no tuviese esta situación, yo no pecaría. Bueno, no tenga esa situación, no, es que el costo es más alto, más que la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuesta más que la sangre preciosa de Cristo vertida para nuestra purificación? Cualquier redimido puede responder esa pregunta y en base a eso decidir. Estamos llenos de contexto. Estamos llenos de instancias para contextualizar el pecado. Si hay algo en su espíritu que usted sabe que es pecado, huya, haga lo que esté a su alcance. No hay espacio, no hay chance, no hay tolerancia. El redimido tiene cero tolerancia al pecado, en aquello que sabe en su espíritu que es pecado. Ahora, Juan dice algo que es glorioso. Juan, porque efectivamente, hermanos, sería catastrófico para nuestra vida espiritual si no hubiese ninguna posibilidad de poder ser eximido, ser perdonado por causa de ese pecado. Juan dice, si hay pecado, aunque escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera, miren la forma verbal en que se utiliza, que hubiera pecado, si alguno hubiera pecado, o sea, es un pasado condicional, si eventualmente, diríamos nosotros hoy día, si excepcionalmente alguno hubiera pecado, ¿por qué? Porque la norma cristiana es de cero tolerancia al pecado. Ahora, hermanos, yo creo que no estoy diciendo nada extraordinario, nada nuevo, pero a veces necesitamos volver a lo esencial, porque además vivimos en épocas en donde hay corrientes teológicas que se han introducido en la iglesia, que han normalizado el pecado. Por una incorrecta o imprecisa comprensión de las Escrituras, por una teología imperfecta, han planteado la idea de que, por ejemplo, los cristianos seguimos bajo la esclavitud del pecado, bajo el yugo del pecado, y confunden pensamiento pecaminoso, debilidad de la carne, con esclavitud al pecado, que son cosas bíblicamente completamente distintas. Tenemos efectivamente la debilidad de la carne, tenemos efectivamente la tentación del mundo, la tentación del viejo hombre, la tentación de los pensamientos antiguos, que por cierto nuestra carne se sigue complaciendo con lo que se ha complacido hasta antes que Jesucristo nos rescatara, pero eso no es esclavitud, eso no está por sobre la voluntad de Cristo en nosotros, eso no está por sobre la obra sobrenatural de Jesucristo en nosotros. ¿Qué estoy tratando de decir? El cristiano no es pecador, no existe naturaleza pecaminosa en el cristiano, aunque hay algunos que lo dicen. ¿Y eso qué ha generado? La confusión, la normalización de prácticas pecaminosas bajo la excusa de que, como total, tenemos naturaleza pecaminosa todavía. Hermanos, eso es una interpretación incorrecta, imprecisa. O por consecuencia, no, si validáramos esa idea tendríamos que avanzar y deformar muchas otras. Pero no es así. Ahora, hermano, más allá de que otros lo digan, yo el día de hoy entiendo de parte del Señor exhortar respecto a nuestra práctica, a nuestra vida diaria. No nos quedemos en la alta teología, que puede ser muy interesante. Quedémonos en hagamos una bajada íntima, cotidiana, no sé si me explico, a nuestra vida personal respecto a esas altas teologías. Bíblicamente hablando, no existe una esclavitud al pecado por parte del redimido, y aún más, la norma cristiana es de cero tolerancia al pecado. Pero sin embargo, si es que eventualmente, si es que excepcionalmente el pecado nos venció, por causa de la debilidad de la carne, por causa de la tentación, por causa de nuestra inconstancia, por causa de un montón de circunstancias que son trágicas para nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos dice: abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo. Eso es un auxilio, hermano. Esto es el abogado en nosotros, esta acción sobrenatural de que Jesucristo se presente delante del Padre para eximirnos de la culpa por causa de nuestras acciones, es un auxilio. ¿Se entiende?
Es algo excepcional por causa del pecado. No podemos pretender vivir la vida que queramos confiando de que en los cielos Jesucristo está ahí recibiendo nuestras órdenes de pecado para ir a presentarse delante del Padre. Parece ridículo, pero algunas veces vivimos así, como si Jesucristo tuviéramos contrato permanente de abogacía con Él. Le pagamos un fee mensual para que Él se presente en cada momento. Total, y acá vivimos como queramos. Hermano, un redimido, voy a llegar a eso. No puede vivir así. Si seguimos avanzando, el texto, creo yo, se pone mucho más intenso, mucho más desafiante. Y el texto dice, sigue versículo 2, y Él es la propiciación. ¿Por qué razón Jesucristo puede presentarse en correcta autoridad, con todo el poder, con todo el derecho legal, presentarse delante del Padre a decirle, perdónalo? Bueno, porque Él fue la propiciación. Porque Él ocupó nuestro lugar y recibió en su carne, en su cuerpo, la ira del Padre, y por lo tanto la deuda de justicia que Dios demandaba de cada alma humana, está pagada en el cuerpo de Jesús. Eso es esencialmente lo que el texto está diciendo acá, y por lo tanto a Él se le confirió, se le concedió el poder, el derecho y la autoridad de decirle al Padre, perdónalo. Esta acción perdónala en Él. Yo ya pagué por Él en la cruz. Mi sangre, la que presenté delante de ti, cubre, exime ese pecado también. Pero hermano, esto no es un contrato permanente que permita que nos dé la liberalidad o el libertinaje de vivir como nosotros queramos. El texto está absolutamente lejos de esa idea, y aún más, toda la doctrina del Nuevo Testamento es contraria a esa idea. Por eso usted va a encontrar cientos de imperativos: santificados, apartados del mal, purificados, exhortados para que no, Hebreos 4, exhortados para que no se produzca en usted un corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En fin, cientos de expresiones bíblicas que nos demandan, que son imperativos de santificación, de santidad. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa conocer a Dios? Yo no creo en las coincidencias en absoluto, y creo que el texto que la Pauli leyó de Isaías algo nos permite dimensionar lo que significa el conocimiento de Dios. La palabra conocer en la Escritura tiene un altísimo componente de intimidad. De hecho, se usa como símil para referirse a la intimidad sexual, que es el vínculo de mayor intimidad entre dos almas, entre un hombre y una mujer. No existe otro vínculo de mayor intimidad que esa, desde el punto de vista físico al menos. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿De quiénes está hablando Juan cuando dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos? ¿Cuál es la magnitud de ese vínculo con el Dios creador? ¿Qué implicancias tiene conocerlo? Isaías algo nos permite comprender el conocimiento de Dios. Isaías vio a Dios, o una expresión por medio de una visión probablemente sobrenatural, experimentó una aparición de una expresión de Dios, al punto que lo aterrorizó. Hermanos, la Escritura nos enseña que el conocimiento de Dios imperativamente propicia temor de Dios. Y cuando nosotros entendemos a la luz de la Biblia lo que significa el temor es esencialmente, primero, por un lado, un temor reverente, es decir, un respeto, podríamos traducirlo así, un respeto, una consideración, tener en alta estima a Dios, pero es también pavor. Temor a Dios es considerarlo en tan alta posición, tener en tan alta estima sus valores, sus principios, que implica tener terror, pavor de enfrentarse a Él. Y Isaías lo vemos claramente. Ay de mí, dice. Ay de mí. Hermano, eso es esa declaración
es terrorífica. ¡Ay de mí! Es como... Además era una visión. Yo estoy seguro que si hubiese tenido alguna herramienta física, algún medio físico para poder protegerse, como lo vemos en muchos otros casos, lo hubiese hecho. Si hubiese podido tener una cueva donde meterse, estoy seguro lo hubiese hecho. Imagínense la magnitud de esa visión. El conocimiento de Dios inevitablemente debe infundir, debe propiciar temor. De hecho, la gran característica de los impíos es que no temen a Dios. O sea, por sentido lógico, una gran característica de los redimidos es que temen a Dios. La pregunta es, ¿eso describe nuestra realidad? ¿Eso describe mi percepción de Dios? Cuando veo a Dios yo, ¿lo veo con temor? No, pero si Jesús murió en la cruz, yo estoy escondido en Él. Listo, tengo a mi abogado ahí, listo, disponible, cuando yo quiera. Eso es no entender lo que significa el Evangelio. Hermano, las cartas del Nuevo Testamento están escritas a iglesias, a redimidos, por los cuales Jesús había muerto también. Y el propio apóstol Pablo enseña cientos de advertencias a aquellos que menosprecian la cruz, a aquellos que menosprecian la sangre. Hay un capítulo entero para enseñarnos respecto a que hoy día ya no estamos bajo el Dios del antiguo pacto, sino que hoy día, que era terrible, sino que hoy día, estoy hablando de Hebreos 11, sino que hoy día estamos frente a aquel que entregó a Jesús, a la sangre de Jesucristo, a la sangre del Cordero Perfecto, que es aún peor que el anterior, despreciarlo o menospreciarlo. Las cartas, las advertencias, esas advertencias terroríficas están dadas a redimidos, por los cuales Jesús murió. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, claro, Jesús murió por mí, Él y yo uno somos, estoy escondido en Él, vivo como quiero, da lo mismo, vivo sin ningún temor, con total indiferencia a sus normas. Eso es un engaño, hermanos. Eso es una de las muchas acciones demoníacas de la cultura mundana y caída de este mundo, introducida en el pensamiento de la iglesia hasta el día de hoy. Cristo murió por mí, da lo mismo como yo viva, da lo mismo como yo lo vea, total, entré por el camino, por la puerta de la gracia. Eso es no entender el Evangelio. Conocer a Dios implica inevitablemente temer a Dios. Hermanos, Gálatas dice que Dios no puede ser burlado. Muchas veces nosotros confundimos misericordia, longanimidad con indiferencia. Muchas veces confundimos que Dios no actúa, que Dios no nos juzga por causa de su amor, de su misericordia, de su longanimidad. Asumimos que a Dios no le importa. Como si Dios le fuera irrelevante en nuestras vidas. Como si a Dios no le importaran nuestras acciones, como si a Dios no le importaran nuestros comportamientos, como si a Dios no le importaran nuestros pensamientos, como si a Dios no le importaran las disposiciones internas de nuestro corazón, como si a Dios no le importara lo que vemos. Está lleno de textos bíblicos que nos enseñan. Juan 15, en esto se glorifica el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La gloria de Dios está en que el fruto de Cristo se manifiesta en nosotros, en que seamos como Él, en que actuemos como Él. El fragmento de texto que les leí termina con esa frase. Vamos a llegar allá. No confundamos misericordia y longanimidad con indiferencia. Dios no es indiferente a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica. Pero sabemos que aquellos que le conocemos, o en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan 14, 23, 24, el Evangelio de Juan, dice:
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Voy a leer de nuevo el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa guardar los mandamientos? ¿Qué significa guardar las palabras? Lo primero que podemos comprender nosotros es que es un sinónimo de amar a Dios. Caminan juntos. El que ama a Dios guarda sus palabras. Y aún más, a partir de lo que acabo de leer, Dios ama a los que guardan su palabra. Y aún más, hace morada con los que guardan su palabra. Está hablando, esencialmente está describiendo la naturaleza misma de la redención. Ser morada con Él, estar con Él, ser uno con Él, ser nueva creación en Él, estar escondidos en Él. Esencialmente está diciendo el redimido, la nueva creación, el que murió, el que fue crucificado con Cristo, siguiendo lo que Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña, que estoy juntamente con Cristo crucificado. Ese hombre, ese ser, esa alma redimida, cuya destino eterno era la miseria eterna, la condenación eterna, hoy día, al ser rescatado, entonces este ser guarda sus mandamientos. Pero mi pregunta es: ¿qué significa guardar sus mandamientos? ¿Por qué no dice simplemente hace lo que yo mando? Lo dice en otras partes también. Pero el sentido de guardar, que se usa muchas veces en la Escritura, es un concepto mucho más interno, mucho más abstracto inclusive, que una mera comprensión intelectual. Creer lo que él dijo también lo dice. Pero la característica en los redimidos es mucho más profunda que simplemente una comprensión aquí de sus mandamientos. Los fariseos creían, obedecían muchas veces los mandamientos, pero no era suficiente. Hoy día los teólogos, los intelectuales, los demonios creen y conocen. El primer demonio, el primer creyente es Satanás. Los demonios creen en la verdad absoluta moral de Dios. Por lo demás es irrelevante, si no, viven a partir de ella. Guardar los mandamientos es un patrimonio más profundo, más exclusivo, es un privilegio direccionado, determinado, destinado, esa es la palabra que buscaba, perdónenme, destinado exclusivamente para los creyentes, para aquellos cuya naturaleza divina, cuya naturaleza humana ha sido transformada por una naturaleza divina. Guardar los mandamientos es un descanso, es un reposo en el alma interna, en la verdad de Dios. Es algo así como estar tan de acuerdo con la verdad de Dios que es suficiente para reposar nuestra alma en la circunstancia que sea por ella. Hay una historia que circula en los libros, yo lo he visto en internet también, que yo no sé si es verdad o no, no sé si es real o no, pero me parece muy ejemplificadora de lo que estoy tratando de decir. Había un hombre que estaba cruzando la cuerda floja en un abismo, creo que eran las cataratas del Niágara, no sé cuántos han leído la historia. Y de pronto había una multitud mirando que él cruzaba, creo que con una carretilla. Los que han escuchado la historia, estoy siendo impreciso, perdónenme, lo importante es el resultado final de ella. ¿Ah? ¿Usted la contó acá ya? ¿Y la conocen ya? ¿Se acuerdan o no? Ya, bueno. Esencialmente esa es la diferencia entre guardar. Pues puede que no sea la misma versión, pero creo que el sentido va a ser el mismo. Lo voy a contar de nuevo porque algunos dicen que no se acuerda. El hombre está tratando de cruzar cruzando la cuerda, creo que la cruza un par de veces y de pronto le pregunta a la gente ahí: ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esto? No, no tengo duda que puedes cruzarla. La gente dice: sí, estamos de acuerdo, yo creo que puedes cruzarla. ¿Cuántos están dispuestos a subirse en la carretilla y que cruce con ella? Arriba, digo.
La diferencia entre una y otra es la diferencia entre creer y guardar la palabra de Dios. El sentido de guardar es un reposo, es un tal nivel de convencimiento interno que permite reposar y descansar nuestra alma en aquello que Dios ha dicho. Ahora, esto es imposible, es absolutamente imposible para un alma humana. Nadie puede descansar y transgredir instintos, estímulos tan internos y abandonarlos si no es única y exclusivamente por una intervención sobrenatural de Dios. Hermano, les pongo un ejemplo, los mártires. Hombres y mujeres que entregaron absolutamente hasta lo más esencial, su propia vida, por obediencia a Jesucristo. Mujeres que literalmente entregaban sus bebés para que fueran freídos por aceite en vez de negar a Jesús. Pero estaban tan persuadidos de que si le negaban, Jesucristo les iba a negar y que por lo tanto más allá de esta vida, de esta existencia terrenal, había algo mucho más glorioso, mucho más profundo, mucho más significativo que los placeres de esta vida, que daba lo mismo el medio de muerte en cómo salieran de acá, sabiendo que más allá estaba Jesucristo, su Señor, esperándole. Eso es guardar. Eso es un tal nivel de confianza y de descanso en sus mandamientos, en sus preceptos, en su verdad. Porque, hermanos, los mandamientos, la verdad de Dios, su palabra, no son solo imperativos. Por cierto, hay muchas cosas a las cuales somos mandados para hacer, pero también es la descripción de una realidad espiritual. Por ejemplo, que Jesucristo es suficiente en nuestra vida. Por ejemplo, que Jesucristo es el refugio, un refugio práctico, correcto, diario, constante en nuestra vida. No hay una orden allí, hay una descripción de una realidad. La pregunta es si esa realidad nos define, si verdaderamente Jesucristo es lo más importante para nosotros. Porque de pronto analizamos los mandamientos o la verdad de Dios como si fuesen puras órdenes. Por cierto, las hay. Hermano, y tenemos que tomarlas muy en serio. Pero es también la descripción de una realidad espiritual que está allí, en la cual fuimos hechos partícipes si es que estamos en Cristo. Compartía con los hermanos en Pucón el viernes la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dice, nadie que no nace de nuevo podrá ver el reino de los cielos. Que, como alguna vez les dije, me parece la ofensa más violenta de Jesús a la raza humana. Nada de nosotros sirve, hay que nacer de nuevo. Esencialmente eso es lo que Jesús dice. Mírense, todo lo que ustedes son no sirve para nada. Nazcan de nuevo. Lo que a mí me inquieta es que dice, si no pasa esto, no pueden ver el reino de los cielos. No pueden experimentar toda la sobrenaturalidad de estar en mí si no nacen de nuevo. Porque el reino de los cielos se acercó por medio de la persona de Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Si la verdad de Dios es el refugio suficiente de nuestra alma, entonces puede estar tranquilo. Usted le conoce. Pero si no, si esta no es la realidad, no estoy describiendo su vida diaria, aún más, no estoy describiendo su vida íntima, porque en lo público todos conocemos a Dios, sobre todo si profesamos alguna fe cristiana. La pregunta es en la vida íntima, donde nadie lo ve, en el ámbito, en su inconsciente, en su consciente interno, en aquello que sucede dentro de usted, en las disposiciones de su corazón, en sus aspiraciones de vida, en sus deseos, en donde invierte su tiempo, en donde invierte sus recursos, porque el dinero es el mejor termómetro de donde está nuestro corazón. Ahí es donde se nota, se manifiesta si le conocemos o no. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, yo siento que este texto es terrible. Primero porque constata una realidad. Mucha gente dice, yo le conozco.
Y muchos dicen, yo le conozco, y no guardan sus mandamientos. Y por consecuencia, muchos son mentirosos. Ahora, nosotros sabemos que no existe muchas normas morales, existe solo una, la de Dios, y todo lo que no es de Dios proviene del padre de este mundo, que es Satanás, que es el padre de mentira. Por consecuencia, aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un hijo del diablo, en simple. Eso es lo que el texto está diciendo. Porque no hay mentirosos en el reino de los cielos. No hay mentirosos al servicio de Jesucristo. No hay mentirosos escondidos en Cristo. No existen. Aquel que es un mentiroso es porque es hijo del padre de mentira. Entonces, aquel que dice que le conoce y que no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él y sigue esclavo del pecado, sigue esclavo de la muerte. Yo preferiría que hablara Juan de lo abstracto, porque cuando se pone concreto creo que nos desafía a todos. Siguiendo el término que usaba al principio, solo para explicar, cuando se vuelve terrenal. Empieza a mostrar lo estrecho que es el camino y que es la puerta. Porque, ojo, Jesucristo dice que el camino y la puerta es estrecha. Algunos dicen la puerta es estrecha y adentro el camino como sea, entré en Cristo, resuelto. La puerta y el camino son estrechos. De tal forma que necesariamente hay que humillarse para pasar por él. Yo creo que es estrecho para arriba, por lo tanto hay que pasar solo humillado, solo derrotado, solo entregado, solo abandonado de toda altivez, de todo orgullo, de toda idea preconcebida, de cualquier cosa que venga de antes, porque hay que nacer de nuevo. Pero aquel que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos. ¿Cuáles? Todos. No se nos dio a nosotros la atribución de priorizar, de elegir, de decir cuál nos importa más. ¿Saben quién hace eso? Satanás. Satanás se encarga de priorizar, de menospreciar a algunos, de poner énfasis en algunos en otros. Se llama iniquidad, esencialmente, torcer la verdad de Dios. Mandamiento de Dios para su vida. Usted está consciente y persuadido de que hay mandamientos de Dios para su vida, son norma moral para usted, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. A veces es mejor ser ignorante. No, hermano, no es mejor ser ignorante. Es mejor saber la verdad de Dios y vivirla para que la gloria de Cristo se manifieste en nuestra vida, para que sirvamos al reino, sirvamos a nuestros entornos, sirvamos a la iglesia, sirvamos al Señor, para que cuando llegue el día de nuestra muerte, el propio Jesucristo nos diga, siervo fiel, han sido, entra al reposo de tu Señor. Es muy cobarde, era una ironía, es muy cobarde decir, prefiero no saber, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. La norma bíblica es, Señor, dime todo lo que tengo que hacer. Un redimido, alguien como Juan el Bautista, aquel no, como aquel no hubo otro, ni va a haber otro, según las propias palabras de Jesús. Un hombre ejemplar, un redimido ejemplar, dice, Señor, dime todo lo que tengo que hacer. Aquí estoy. Dime todo lo que tengo, todo lo que no tengo que hacer. Estoy disponible a dejar lo que sea por ti, a abandonar lo que sea por ti. Tú eres mi Señor, ya no soy mío, ya no me pertenezco, tú me compraste. Esa es la descripción muy genérica, quizás superficial inclusive, de lo que diría un redimido ejemplar frente a estos desafíos. Pero el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Miren, hermano, guardar la palabra de Dios, es decir, rendir nuestra
nuestras propias posiciones, nuestras propias ideas, nuestras preconcepciones, abandonarlas por completo, de tal forma de subirnos a la carretilla, siguiendo esta metáfora, para descansar en la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, es una muestra de que el amor de Dios está en nosotros. Es un testimonio visible de una realidad invisible, que es que estamos escondidos en Él, que Jesucristo es nuestro Señor. Hermano, ¿por qué no basta la mera declaración de que creemos en Jesús o que Jesús es nuestro Señor? Mucha gente cree erróneamente eso. Satanás se ha encargado de alimentar eso, ¿no? Lo importante es que ame a Dios. Eso es mentira. Eso, hermano, es una mentira. El amor de Dios, acabo de leerlo, el amor de Dios se manifiesta en aquellos que guardan su palabra, que viven conforme a los estándares de Dios, que son obedientes a las normas de Dios, que las normas de Dios los definen, en simple. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que no importa, hermano, no importa, o es irrelevante lo que piensen, lo que sientan. A la hora de evaluar sus vidas, lo que importa es lo que son y por ende lo que hacen. No basta decir yo creo, yo amo al Señor Jesucristo, pero vivo como yo quiero. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No, yo amo la iglesia, pero no voy nunca. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que es mejor, hermano, reconocer nuestras debilidades, transparentar las distorsiones de nuestro corazón, de tal forma de que seamos conducidos a arrepentimiento. Yo prefiero un hombre que le dice a su mujer, no te amo, pero quiero amarte, que un hombre que vive como que no la amara y que la traiciona. ¿Me entiendes la metáfora, no? Y que la traiciona permanentemente. En este caso, yo prefiero, y creo que la Escritura también así nos señala, aquel que le dice al Señor, no amo la iglesia como debiera amarla, no amo la santidad como debiera, pero quiero hacerlo. No tengo ninguna duda, porque lo he experimentado en mi propia vida, que el propio Jesucristo viene, inspira por la obra de Cristo en él una transformación desde lo más profundo del ser, modificando algo que no existe en este mundo, algo que tenga el nivel o la profundidad, la incidencia para entrar a cambiar ámbitos tan internos del alma humana como la propia obra de Cristo. Pero lo que no podemos hacer es seguir metiendo bajo la alfombra las distorsiones de nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, confiesen, acérquese a alguien. Quiero ser práctico en esto, acérquese, si hay algo que el Espíritu Santo está inspirando en su corazón en el día de hoy, busque a alguien, dígale, yo tengo este problema, esta área de mi vida está torcida, estoy consciente que está torcida, pero no quiero que siga así. Porque es mejor delante de Dios ir y confesar las distorsiones de nuestro corazón, en vez de seguir viviendo una mentira. Porque quizás en ese proceso nos vamos a dar cuenta que nuestra naturaleza quizás no es la que creemos que es. Y aún hay tiempo para arrepentirnos. Yo creo que no existe la tragedia mayor para el alma humana. Hay una tragedia mayor que la condenación. Creer no estarlo y darse cuenta demasiado tarde. ¿Se entiende lo que quise decir, no? Estar condenado es una tragedia eterna, es terrible, es catastrófico. Pero hay una peor que esa. Estarlo y no saberlo. O creer que no se es. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, todo cristiano dice que permanece en él. Todo aquel que va a una iglesia dice que permanece en él. No lo dirá así tan teológicamente correcto, pero el credo cristiano es esencialmente seguir a Jesús. Pero eso no vale nada. Eso es lo que el texto está diciendo. Tiene cero peso, cero relevancia decir que permanecemos en él. A menos que andemos como él anduvo. Venir a la iglesia es fácil,
Orar es fácil. Hermanos, es fácil. No, no me cuesta, no, es fácil. Trabajar 12 horas al día cargando saco, eso cuesta. Orar no cuesta. Lo que falta es motivación, pero no implica un esfuerzo significativo. Podemos falsearla con mucha facilidad. Llorar, ni hablar. Algunos lloramos escuchando cualquier canción. No voy a dar artistas, estaban esperando que dijera algo. No voy a hacerle propaganda, publicidad a ninguno. Lo que cuesta, lo que importa es andar como Él anduvo. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Y voy terminando con esto, hermano. Primero, Jesucristo tuvo una vida de obediencia plena. Ser seguidor de Cristo implica inevitablemente tener aquí, más arriba que nosotros mismos, la obediencia a Jesucristo. Es que esto para mí es importante. No, no importa. Hermano, perdónenme si estoy siendo injusto con esto, pero yo siento que tengo la impresión, cuando digo siento, estoy hablando de un convencimiento no emocional, sino intelectual. Yo pienso, tengo la convicción que el relativismo cultural, moral, gobierna con tanta fuerza, inclusive en nuestra iglesia. Estoy hablando de aquí, familia de gracia. Porque opera en este mundo y aún en nosotros. Porque lo que Dios dice es relevante, sí, es verdad. Pero muchas veces no es más importante que nuestras propias ideas, que nuestras propias persuasiones, que nuestros propios convencimientos, que nuestras propias motivaciones. Hermano, perdónenme. La Escritura es explícita. Jesucristo mismo dijo, aquel que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. No puede. No, es un imperativo ineludible. No puede ser mi discípulo aquel que no toma su cruz. No es que no quiera, no puede. La negación, la subyugación de nuestra voluntad es la característica determinante para la vida cristiana. El propio Jesús dijo, no se puede, perdónenme si estoy siendo majadero, pero a veces a mí me impresiona cómo hemos tratado de construir caminos alternativos a los que el propio Jesucristo dijo. No puede ser discípulo de Jesús aquel que no toma su cruz. No hay caminos alternativos aquí, no hay bypasses. La negación es la norma de vida del cristiano. La verdad de Dios está aquí, nosotros estamos mucho más abajo. La obediencia a Dios y a Jesucristo como el Señor de nuestra vida está por sobre cualquier área de nuestra vida. Está por sobre cualquier opinión de terceros, está por sobre cualquier costo. Así es como Jesucristo vivió. Hermano, Jesucristo se negó hasta su propia voluntad de hombre por la obediencia a Jesús, a Dios quiero decir. O sea, que el que dice que permanece en él debe vivir, dice el texto Juan 2 que acabo de leer, como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Con un estado de total obediencia a Jesús. No hay matices aquí. Jesucristo vivió en una vida completa de obediencia. Jesucristo vivió poniendo la voluntad de Dios en lo más alto, al punto que abandonó la propia. Jesucristo vivió una vida, hermanos, de sencillez, de austeridad, de dependencia total a Dios en todas las áreas de su vida. Conversaba con alguien estos días, una de las cosas que a mí en lo personal, lo digo para la gloria de Dios esto, más me desafía cuando estoy con los hermanos en Colombia particularmente, es la sencillez de sus vidas. Siempre, desde la primera vez que estuve allá, que fue hace como 5 años ya, a mí me impresiona y hermano,
pongo a Dios como testigo que no me pongo al margen de esto. No creo ser parte del problema. Perdón. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, la característica del redimido, que la vemos, por cierto, en Jesucristo también, es de absoluta sencillez. Porque Tesalonicenses dice, procuren vivir una vida quieta, una vida tranquila. Procuren vivir una vida austera. Hay varios textos que hablan de la sencillez en términos de la cantidad de elementos de nuestras vidas. Nuestras vidas muchas veces, sobre todo porque vivimos en países prósperos, en países que nos ofrecen muchas cosas, son muy complejas. Tienen muchas cosas. Tenemos muchas cosas en nuestra mente siempre. Y muchas de ellas no tienen nada que ver con el reino de Jesucristo. Yo lo decía, lo digo para la gloria de Dios. La experiencia con los hermanos allá, que yo espero que en enero puedan conocerlos por lo demás, son hermanos sencillos, cuyos propósitos en su vida son tener un sustento diario y servir al Señor. No digo que esa sea la norma para todos. Yo creo que cada uno tiene que examinar su vida al respecto. Porque cuando vemos el modelo de Jesucristo, es un modelo de sencillez, de austeridad, de absoluta dependencia a Dios en todas las áreas. Cada ámbito de la vida de Jesús estaba entregada a glorificar a Dios. Ni hablar de una vida plena de negación, de restricción. Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca satisfizo su propia carne en ningún momento de su vida. Por eso la negación es también un patrimonio inevitable del redimido hoy en día. Jesucristo vivía con un compromiso en la gloria de Dios. ¿Qué significa, hermanos, la gloria de Dios? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? En términos prácticos. Bajemos de la alta teología a la vida diaria, a la cotidianidad. Hermano, esto es una expresión metafórica. Yo creo que la alta teología es práctica y es diaria. Pero lo digo así solo para tratar de conducir sus pensamientos a una cuestión cotidiana. ¿Qué significa la vida para la gloria de Dios? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Esencialmente el redimido que está en Cristo y que obedece a Cristo en sus actividades diarias, en todas las áreas prácticas de su vida, que se conduce en total obediencia, es un sujeto para la gloria de Dios, porque nada glorifica a Dios más que la obra de Jesucristo. La gloria de Dios Padre está en la persona de Jesucristo. Pero la persona de Jesucristo en nosotros nos conduce a un conjunto de acciones, a un conjunto de transformaciones internas como Él. Y allí radica la gloria del Padre. En que usted y yo seamos como Jesucristo. Pero hermano, esto no es una cuestión declarativa. No, yo soy como Jesucristo porque oro. Hermano, gloria a Dios, está bien. Está bien, pero no es suficiente. Está bien. Pero no sacamos nada con orar 5 horas al día y dedicar 10 a vivir para la carne, para el pecado, para el mundo, en desobediencia total a Dios. Vivir para la gloria de Dios significa procurar en cada área de nuestra vida, donde sea que el Señor nos ha puesto, en la posición en que nos ha puesto, en la circunstancia en que Él nos ha puesto, actuar como Jesucristo. Hermanos, esto es imposible para el hombre, pero para el redimido es natural. Y por eso es importante tener una correcta comprensión de las Escrituras, un espíritu quieto, una vida sencilla y un corazón quebrantado, para que la obra sobrenatural de Cristo conduzca nuestra vida. Para el que está en el mundo es imposible. Para el redimido es un ejercicio natural, porque es el propio Cristo en nosotros que nos capacita para hacerlo. Pero Cristo determinó en su soberana voluntad algo que espero se entienda, pero a mí no me gusta hacerlo dependiendo de nuestra propia entrega, de nuestra voluntad, de la intervención de nuestra voluntad. Y digo no me gusta porque yo preferiría que me obligaran. Y es verdad, a veces Dios lo hace, pero no es la norma.
Dios ha determinado su intervención en nosotros por medio de la disposición de nuestros corazones. Esto tiene un sentido bíblico, hay razones escriturales de por qué Dios determinó que así sea. Por eso usted tiene la capacidad de obstruir, de obstaculizar, de torpedear la obra de Jesús. La muestra de ello digo, es que muchas veces lo hacemos así. Muchas veces hacemos lo que se nos antoja, ni siquiera nos preocupa la gloria de Dios. Por eso digo que preferiría ser autómata. Yo lo preferiría, perdonen mi inmadurez quizás en ello, yo preferiría ser una marioneta de Dios y que Dios me haga hacer lo santo y lo recto solamente. Pero yo no pongo las reglas. Dios determinó hacerlo por medio de la disposición de nuestro corazón, de una disposición voluntaria, de decirle de un acto consciente de negación, de decirle al Señor, Señor, yo no quiero, pero hazlo. Para mí es más importante tu verdad que mi verdad. Esto a mí me encanta hacerlo, pero no importa si a mí me gusta, lo que importa es si a ti te gusta. Yo amo esto, pero no importa si yo lo amo, la pregunta es si tú lo amas. Yo quiero hacer esto en la vida, pero no importa lo que yo quiera hacer en la vida, la pregunta es qué es lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero dedicarme a esto, pero no importa lo que yo quiero dedicarme. ¿Me entienden? Consciente, un ejercicio consciente de rendición. Al punto que inclusive, tal como Jesucristo, tengamos la fuerza, la autoridad de reprender hasta los propios adversarios, no importa de dónde vengan. Acuérdense de la conversación de Jesús con Pedro. La preocupación de Pedro era humanamente muy legítima. No, Jesús, no vayas a padecer. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos o tu mirada en las cosas, tienes tu mirada puesta en las cosas de este mundo. Apártate de mí, Satanás. El nivel de compromiso que Jesucristo tenía era tal que inclusive reprendía a cualquiera que se opusiera a la voluntad de Dios en su vida. Un compromiso, una gloria, un compromiso sobrenatural. Y un gozo en vivir o en la satisfacción de la voluntad de Dios. No se trata de vivir vidas tristes. No se trata de vivir vidas afligidas. Oh, estoy sufriendo, no hago lo que yo quiero. Hermano, Jesucristo vivió en plenitud de gozo la negación. Vivir como Él significa gozarnos en la negación. Usted va a la Escritura y Pablo dice, yo me gozo en las aflicciones porque en ellas soy perfeccionado, soy purificado. Porque el redimido, cuya naturaleza ha sido cambiada, nada ama más que ser como Dios, que la naturaleza divina se fortalezca. Eso yo creo que es el milagro más extraordinario en términos conscientes en el redimido, que comienza a amar aquello que antes odiaba, la gloria de Dios, que ya empieza a pagar el precio libremente, sin problema, el precio se vuelve baratísimo, la negación, el sacrificio, el abandono de su propio ser, con tal de todo lo que está ganando, que es la naturaleza divina, el gozo de estar en Cristo, la obra de Cristo perfeccionada en nosotros. Y una última característica, y creo que hay muchas más, un celo por los santos, un compromiso celoso por la rectitud, por la ética de Dios. Jesucristo, hermano, construyó su propio látigo para castigar a los que profanaban el templo. La ética de Dios tiene que definir nuestra vida. Así es vivir como Él. La ética de Dios tiene que ser más importante que la ética de este mundo. La ética de Dios tiene que ser más importante que nuestra conveniencia. La ética de Dios tiene que ser más importante que las circunstancias. Así es como Él vivió. Yo creo que hay muchas otras características más. Pero lo importante, hermano, es que podamos sopesar, dimensionar lo que significa estar en Cristo, lo que significa guardar su palabra, lo que significa haber sido alcanzado por Él, haber sido perdonado por Él, y que podamos, en todo lo que dependa de nosotros, hermanos, yo digo esto, lo digo así,
estando plenamente consciente que todo depende de nosotros, en términos de negación, de abandono del pecado, de aquello, porque Dios no pone sobre nosotros una prueba mayor que la que podamos soportar. ¿Qué quiero decirle? El responsable del pecado es usted, no la circunstancia, no es Dios. Dios no tienta a nadie. Hay cosas que escapan a nuestra voluntad, sin duda. Bueno, Dios no nos demanda a ellas. Pero la gran pretexto, la gran excusa que usamos, esto está por sobre mis capacidades, eso no es verdad. Si hay algo en que su espíritu está siendo inquietado por el Espíritu Santo, entonces eso de sí depende. Y lo digo depende para que usted entienda dónde radica la responsabilidad. Pero cuando el propio Dios inquieta y reprende a alguien, el propio Dios da los medios para subsanar aquello que está reprendiendo. Pero la responsabilidad radica en que nosotros mismos hagamos todo lo que está a nuestro alcance para huir de aquello que flagela nuestra identidad como cristianos. Hermano, la santidad es importante, es gravitante y es un síntoma, es una muestra visible de la redención invisible. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te pido que por el poder de tu Espíritu inquietes la vida de mis hermanos y la mía, corrijas lo que tengas que corregir, purifiques, perfecciones y nos conduzcas, Señor, en un estadio, en un caminar de crecimiento, de formación, de obediencia, Señor. Señor, no permitas que seamos indiferentes a tu palabra no puede ser burlada, lo sabemos. Y haznos cada vez más, Señor, conscientes de quién eres tú. Gracias por este tiempo, gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.